Hola a todos, me llamo María Fernanda Ordóñez y hoy les voy a explicar cómo entender la perspectiva del dibujo en el paisaje urbano cuando vamos a pintar una acuarela, óleo o dibujo o cualquier técnica. Empecemos por entender qué es la perspectiva, para qué nos sirve y qué elementos la conforman. La perspectiva es una técnica utilizada por arquitectos y artistas para crear la ilusión de espacio y profundidad de los objetos que vemos en la vida real, es decir, en un plano tridimensional, pasados a un plano bidimensional como lo es una hoja de papel. ¿Por qué es importante la perspectiva? Es muy importante porque de aquí vamos a partir para construir la estructura o base de nuestra pintura. Iniciamos con los tres componentes importantes de la perspectiva lineal, que es en la cual nos vamos a ocupar el día de hoy, ya que existe también la perspectiva atmosférica que más adelante les explicaré. El primer componente es la línea del horizonte. ¿Qué es la línea del horizonte? La línea del horizonte es esa línea horizontal e imaginaria donde la tierra se une con el cielo, o es también esa línea imaginaria a la altura de los ojos del observador. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es el observador, ya que dependiendo de la distancia y posición en la que éste se encuentre, van a cambiar los elementos a observar. Ubicar la línea del horizonte es importante porque nos va a indicar cuando la perspectiva de los objetos que componen la imagen están subiendo, bajando o están a la altura de los ojos del observador. El siguiente componente importante en la perspectiva es el punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Es ese punto imaginario sobre la línea del horizonte, por decir, pongámoslo, ubiquémoslo aquí. Lo podemos ubicar en cualquier punto sobre la línea del horizonte, donde van a converger todas las líneas paralelas, ya sea de los techos, de las ventanas, de las puertas, de los ladrillos dentro de un paisaje urbano. Podemos ver de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de fuga, que esto ya serían vistas mucho más complejas y que ahora vamos a utilizar solamente, y nos sirven un punto de fuga y dos puntos de fuga. Entonces la explicación de un punto de fuga sería esta. Entonces vamos a dibujar un cuadrado aquí. Ustedes saben que todo en la naturaleza parte de una forma geométrica, incluso no solo de la naturaleza, también de todas las construcciones hechas por el hombre. Entonces, por decir algo, un edificio o una casa parte de un cuadrado. Por decir algo, aquí lo más sencillo sería ubicar un cuadrado y darle profundidad, o sea, ubicarlo en este plano espacial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar esas paralelas desde cada esquina de este cuadrado hacia el punto de fuga. Esto lo estoy haciendo con regla pues para que sea más didáctico, pero ya uno estando en la calle, por decir algo, y ya uno educa el ojo para empezar a tomar medidas también. Uno con el mismo lápiz puede empezar a tomar medidas
y va trasladando esas medidas a la hoja. Entonces ya tenemos el cuadrado, ya trazamos las paralelas. Ahora vamos a trazar las verticales y unir aquí, y ya vamos a empezar a construir ese cubo imaginario. Entonces ya tenemos una forma volumétrica con profundidad ubicada en un plano espacial. Bueno, ya teníamos el dibujo de un solo punto de fuga. Ahora vamos a ver esta fotografía de Venecia y vamos a ubicar. Esta vista es de un solo punto de fuga. La línea del horizonte puede estar pasando por aquí. Es una línea imaginaria. Y el punto de fuga puede ir ahí, en este puente. ¿Por qué? Porque todas las paralelas están convergiendo en ese punto, ¿sí? Igualmente por este lado. Entonces el punto de fuga puede estar ubicado por acá. Tenemos que tener en cuenta que hay algunas construcciones, como es el caso de Venecia, que son ciudades muy antiguas de Europa. Además tiene la particularidad de que está sobre el agua. Entonces con el tiempo han ido cediendo las edificaciones y no van a ser completamente perfectas las líneas, los puntos de fuga. Pero a grandes rasgos sí ya nos estamos ubicando en una estructura de un solo punto de fuga y de ahí podemos partir para la elaboración de nuestro dibujo. Muy bien. Aquí he trazado en línea negra la línea del horizonte y las paralelas me guían hacia este punto de fuga. Esta va a ser como mi guía para posteriormente ir ubicando dónde va a quedar la línea de las puertas o la línea de las ventanas y que todo quede proporcionado. Entonces, este sería perspectiva de un solo punto de fuga. Ahora vamos a pasar al dibujo explicativo de dos puntos de fuga. Muy bien, aquí tenemos un gráfico donde tenemos la línea del horizonte y una arista vertical, una recta vertical, de donde puede estar, de donde va a partir las diferentes paralelas hacia los dos puntos de fuga que vamos a ubicar, uno aquí y el otro por acá. Número 2, punto de fuga. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a coger esta esquina de la vertical y trazar una paralela hacia el primer punto de fuga y hacia el segundo punto de fuga igualmente.
Entonces, este sería más o menos un edificio. Y ya aquí empezaríamos nuevamente a trazar de acuerdo a las paralelas los lados de este cubo, visto desde dos puntos de fuga. Nos vamos acá nuevamente. Ahí me pasé un poco con esa línea, pero esta sería más o menos la explicación de dos puntos de fuga. O sea que el edificio estaría ubicado de frente al observador y lo apreciaríamos tanto hacia el plano derecho como hacia el plano izquierdo. Y aquí esta sería la explicación en una fotografía que tenemos aquí. De este edificio, donde podemos ver la línea del horizonte, un punto de fuga acá y otro punto de fuga que se saldría de la imagen, donde vendrían a confluir estas paralelas, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Igualmente los carros y las calles, los andenes siguen esa misma línea. Este bloque acá también la paralela, las líneas paralelas de los techos, de las ventanas, vienen a confluir hacia aquí. Las calles también, aquí ya se abriría, que es una vista más amplia de la calle. Entonces ahí podríamos ubicar nuestro objeto a dibujar. Por último, una explicación de lo que es la perspectiva atmosférica, aquella en la que podemos recrear a través en la pintura, a través de las luces, de las sombras, de las texturas de los tonos, de la luz, de la oscuridad, un ambiente, que es lo que nos comunica esta fotografía. Al fondo, en tonos muy apastelados y grises, nos muestra un atardecer con cierta neblina, ya anocheciendo, las siluetas de las iglesias en unos grises muy planos, las estatuas en primer plano, los faroles, las luces de los faroles, las siluetas de las personas, todo esto nos crea una atmósfera que es la que nos está comunicando la imagen. Entonces a eso le llamamos perspectiva atmosférica. Igual cuando vemos un paisaje a lo lejos, que se ven una hilera de montañas, apenas las siluetas grises o verdes
Entonces todo eso nos da la idea y la impresión de profundidad en el espacio y los detalles más cercanos de los elementos que están más cerca al ojo del observador. Entonces a todo esto le podemos llamar perspectiva atmosférica. Bueno, no es más. Espero estas explicaciones hayan sido de su agrado. Eh, las he tratado de hacer lo más sencillo posible. Eh, si les ha gustado, les pido por favor me regalen un me gusta y si desean se pueden suscribir a mi canal para próximos videos y yo con mucho gusto estaré tratando de dar lo mejor para poderles facilitar información útil. Muchas gracias y practiquen mucho.